Empecemos con una idea que está súper de moda hoy en día. Pensemos en esto. La creencia general es que si logramos registrar cada pequeño detalle o anomalía médica con esos dispositivos inteligentes que llevamos puestos, siempre va a ser algo bueno para nuestra salud, ¿cierto? Digo, la lógica parece impecable. A mayor cantidad de datos, mayor capacidad de prevenir cualquier cosa. Pero, ¿y si esta suposición estuviera totalmente equivocada? ¿Qué pasaría si tener tanta información sobre cada pequeño latido del corazón, en la práctica, estuviera generando un problema oculto en lugar de darnos una solución real? Bueno, para entender bien este asunto, primero tenemos que dejar muy claro qué es exactamente lo que estos aparatitos están buscando. Estamos hablando de la fibrilación auricular o FA para abreviar. Básicamente, se trata de la arritmia cardíaca más común en todo el mundo. Y ojo, no es cualquier cosa. Cuando un médico diagnostica esto en una clínica, está asociado a un riesgo 5 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. 5 veces. Por eso la medicina siempre ha estado como loca buscando formas de detectarla a tiempo. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desmenuzar a fondo la evidencia médica sobre este tema. Hoy vamos a explorar una paradoja súper interesante que se presentó en un estudio de abril de 2026 en el Scandinavian Journal of Primary Healthcare. Es un clavado profundo para entender cómo esa tecnología de consumo, sí, esa misma que llevamos en nuestras muñecas todos los días, está chocando de frente contra la realidad médica. Nos hace cuestionarnos si de verdad juntar más y más datos equivale a tener una mejor salud. Muy bien, entremos de lleno. Nuestra ruta de hoy tiene 5 paradas rápidas. Primero, la revolución médica portátil. Segundo, el dilema del sobrediagnóstico. Tercero, vamos a ver qué muestran los datos reales. Cuarto, cómo se mide este daño potencial. Y para cerrar, haremos una reevaluación de la tecnología en nuestra salud. ¡Vámonos! Arrancamos con el primer punto, la revolución médica portátil. O sea, cómo pasamos de la clínica al reloj inteligente. Históricamente, la responsabilidad de hacer un diagnóstico vivía únicamente dentro de las 4 paredes de un hospital o un consultorio. Pero hoy en día las cosas han cambiado muchísimo. Los relojes inteligentes y esos pequeños parches de monitoreo han sacado esta detección del entorno clínico de toda la vida. De un momento a otro, la carga de estar buscando activamente algo como la fibrilación auricular pasó directamente a nuestras muñecas 24/7. Y la verdad, esto le plantea un reto gigantesco a los médicos. Imagínense, ahora reciben pacientes que llegan al consultorio con meses y meses de datos de salud en el celular, esperando un diagnóstico o una intervención casi inmediata. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte, el dilema del sobrediagnóstico. Literalmente, el problema de saber demasiado. Aquí es donde tenemos que frenar un poco el entusiasmo tecnológico y chocar con la dura realidad médica. Entramos al terreno espinoso del sobrediagnóstico. Para ponerlo en términos sencillos, esto pasa cuando se identifica una condición médica que, de no haberse detectado nunca, jamás le habría causado un solo síntoma ni le habría cortado la vida a la persona. Básicamente es convertir en una enfermedad algo que podría ser simplemente una variación normal en el cuerpo. Y este es el gran misterio que estamos resolviendo hoy. Esa brecha enorme que hay entre encontrar una alerta en una pantallita y que eso realmente se traduzca en mejorarle la vida a alguien. Entonces, para analizar esto a fondo, los investigadores de este estudio separaron la forma en que usamos estos dispositivos en 2 métodos principales para reflejar cómo los usa la gente en la vida real. Por un lado tenemos la detección intermitente, que es básicamente como hacerse un electrocardiograma manual en el reloj unas 10 veces. Y por otro lado tenemos la detección continua, donde el aparato simplemente se queda escuchando y monitoreando pasivamente el ritmo cardíaco de fondo durante una semana entera o incluso más. Pasemos al punto 3, lo que muestran los datos. Aquí es donde nos metemos con la evidencia dura de los ensayos clínicos. Dejando la teoría de lado por un segundo, los números concretos de los ensayos controlados aleatorios de alta calidad nos tiran un primer dato que es de no creerse, 2.84 veces. Resulta que el monitoreo continuo casi triplicó la tasa de diagnósticos de fibrilación auricular si lo comparamos con los grupos de control que no usaban estos aparatitos. Estamos hablando de un salto masivo en la cantidad de personas a las que de repente se les dice que tienen un problema en el corazón. Pero claro, la cosa no termina con una simple notificación en la pantalla del celular. Todo este boom de nuevos diagnósticos provocó que se duplicara, específicamente 2.6 veces más, el inicio de tratamientos con medicamentos anticoagulantes para diluir la sangre. Y aquí ya estamos hablando de intervenciones médicas reales que son bastante fuertes y que traen sus propios riesgos asociados, como la posibilidad de sufrir hemorragias. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, la que realmente define todo este análisis. Si estamos diagnosticando casi el triple de casos y le estamos dando medicación preventiva al doble de personas, ¿sirvió de algo? ¿Se logró el objetivo final? Es decir, ¿todo este despliegue de tecnología y medicina realmente logró que hubiera menos accidentes cerebrovasculares severos o que bajaran las tasas de mortalidad?
Y aquí es donde la paradoja nos explota en la cara. Si nos fijamos en esa columna de la derecha, la del OR o razón de momios, que nos dice la probabilidad estadística de que algo pase, vemos algo loquísimo. Tenemos un aumento gigante en los diagnósticos, casi 2 veces y media más, y en los tratamientos casi el doble. Pero cuando miramos los resultados que realmente importan, como la muerte por cualquier causa o los accidentes cerebrovasculares, los números caen a 0.96 y 0.91. En términos estadísticos, el riesgo se quedó prácticamente inalterado. O sea, toda esta avalancha de tratamientos no se tradujo en un beneficio real para la población, cero. Y para rematar, este metaanálisis lo deja clarísimo. Este gráfico, que en estadística le dicen diagrama de bosque, junta visualmente todos los estudios para mostrarnos la tendencia general. Si miramos la parte de abajo, la de monitoreo continuo, todos esos cuadritos azules que son los resultados se van muchísimo hacia la derecha, alejándose por completo de esa línea central vertical que significa ningún efecto. Es una prueba visual, innegable, de la enorme brecha estadística que se genera. Confirma por completo que buscar continuamente produce un tsunami de diagnósticos que los métodos intermitentes simplemente jamás encontrarían. Avanzamos al cuarto punto, midiendo el daño. Vamos a ver cómo se calcula todo este exceso de información. Pero bueno, ¿cómo se mide este fenómeno en números reales? Para calcular este nivel de sobrediagnóstico, los investigadores usaron 2 métodos complementarios bastante ingeniosos. El primero busca una divergencia persistente. Básicamente, se fijan si esos casos extra que encontró el dispositivo siguen existiendo de forma totalmente inofensiva mucho después de que termine el estudio, lo que nos diría que la verdad no necesitaban detección temprana. El segundo método busca una discrepancia. Es decir, buscan situaciones donde estos nuevos diagnósticos hacen que un montón de gente empiece a tomar medicamentos, pero, oh sorpresa, no logran producir un descenso proporcional en los resultados médicos negativos que se esperaría. Y los resultados de estas estimaciones son como para caerse de la silla. Para los que usan detección intermitente, el sobrediagnóstico anduvo entre un 8% y un 47%. Pero agárrense, porque para los que andan con los dispositivos en detección continua todo el tiempo, las cifras se van al cielo, mostrando un sobrediagnóstico que va desde el 29% hasta un límite superior asombroso del 65%. Esto literalmente significa que más de la mitad de los casos que se encontraron probablemente nunca habrían necesitado pisar un hospital para recibir una intervención médica. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto en el mundo real, tomemos el monumental Apple Heart Study. Hablamos de casi 420,000 participantes. Imagínense a toda esa gente revisando sus relojes constantemente hasta para ir a la cocina. Bueno, de ese océano de personas, solo una fracción pequeñísima, el 0.52%, recibió una notificación de pulso irregular. Y después de todo el seguimiento médico posterior, ¿saben en cuántos diagnósticos finales de FA se tradujo? En apenas 153. Es un esfuerzo y una escala de monitoreo verdaderamente gigantescos que arrojan una fracción ínfima de datos útiles para la medicina. Llegamos a la última sección, reevaluando la tecnología de la salud. ¿Qué nos depara el futuro tecnológico? Viendo todo este panorama, nos toca preguntarnos, ¿qué significa todo esto a futuro? Algo clave que hay que considerar aquí, siendo súper objetivos, es la realidad regulatoria. La inmensa mayoría de estos relojes y dispositivos inteligentes ingresan al mercado clasificados como productos de bienestar. Al adoptar esta etiqueta, las grandes empresas tecnológicas se saltan de manera olímpica los procesos larguísimos, carísimos y súper estrictos de ensayos clínicos que se le exigen a las herramientas de diagnóstico médico tradicionales. Y todo esto pasa a pesar de que claramente están influyendo muchísimo en las decisiones de salud que tomamos. Y aquí es donde la conclusión del estudio da justo en el clavo. Cito textual. Es esencial que la investigación basada en la evidencia guíe su implementación, en lugar de solo el impulso comercial o tecnológico. Y tiene todo el sentido del mundo. En la atención primaria, donde el tiempo y los recursos valen oro, siempre deberíamos tener evidencia dura de que un procedimiento de verdad aporta beneficios reales, antes de dejarnos llevar por la emoción ciega de comprar el aparato tecnológico más nuevo. Así que terminamos este análisis con una reflexión fundamental para llevarnos a casa. A medida que le metemos sensores más y más potentes a las cosas que usamos a diario, la duda se queda flotando en el aire. ¿En qué punto este deseo de monitorear y optimizar nuestra salud deja de ser verdaderamente preventivo y se convierte en una medicalización innecesaria y hasta potencialmente dañina de las experiencias normales de nuestra vida cotidiana? Es un equilibrio súper delicado entre tener datos útiles y caer en la trampa del sobrediagnóstico. Un tema que, sin duda alguna, seguirá definiendo el futuro de la medicina moderna.